Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana. Volvemos a retomarlo tras el descanso del mes de agosto. Bueno, en primer lugar, como siempre, pues vamos a dar un repaso a cómo terminaron el viernes por la noche los principales indicadores y tenemos que finalmente el futuro del DAX terminó con una caída del 2,77%, se remató la faena de un día realmente muy malo. El futuro del Eurostoxx pues terminó muy parecido, menos 2,75%. El futuro del IBEX, que hay que recordar que tiene el horario extendido hasta las 20 horas, para ser exactos, aquí lo tienen, acabó bajando una vez más peor que los demás, esto es una constante, luego lo hablaremos, menos 2,92%, también cerró antes. Y los americanos, pues mal, también, menos 1,44%, el futuro del mini Standard & Poor's, algo lejos del mínimo del día, que fue aún peor, pero bueno, no mucho, también lejísimos del máximo del día. El mini Dow Jones acabó con menos 1,58% y el mini Nasdaq bajó 1,06%. A destacar la fuerte subida, cuando cerró a las 10 de la noche, del futuro del Bund alemán, que terminó subiendo 80 puntos. Bueno, como vemos, siguen las cosas mal y vamos a entrar ya en las claves propiamente dichas. La primera, hay que dejar centrado cuáles son los dos polos de la gran bajada que hemos tenido durante la semana. Los grandes polos siguen siendo una semana que lo que ha hecho es pues corregir el rebote que tuvimos en días anteriores, en la semana previa. El primer polo es China, todo el mundo está muy preocupado con China, todo el mundo cree que va a haber problemas, nadie se fía nada, ha estado cerrada 2 días su bolsa, jueves y viernes, y no se tiene nada claro lo que pueda pasar el lunes, no se cree que el gobierno controle la situación y sobre todo los datos macro son persistentemente malos. Es muy grande China, nos afecta mucho a todos y esto es un foco de tensión grave y serio. Segundo polo, Estados Unidos. No podemos decir que después de hacer esto desde el año 2009 no haya peligro de una bajada pues realmente bastante severa. Ya lo está siendo severa, pero es que podría ser mucho más, porque es muchísimo lo que se puede corregir sin que pase nada, técnicamente hablando, tras haber subido tanto. Esto nos está haciendo mucho daño también, bajo telón de fondo del asunto de los tipos de interés, pero realmente el problema es ese, se había subido mucho sin corregir, y esto pues sigue siendo un tema sin solución. Segunda clave de la semana, toda la semana ha transcurrido con, a ver dónde lo tengo, con fuerte volatilidad. Aquí tenemos el gráfico del VDAX, que es el índice de volatilidad del DAX alemán, y como vemos, estamos en el entorno de, bueno, se cerró en 25,88, se llegó a estar a 30 a lo largo de la semana, pero aún así estamos en niveles máximos no vistos desde el año 2012. Es decir, que todo está cursando con alta volatilidad, el mercado está muy nervioso a cierre del viernes, muy nervioso, y ahí puede haber de todo, grandes mandazos abajo y arriba. También el VIX está muy tenso y sobre todo hay que destacar que el VSTOXX, el índice de volatilidad del Eurostoxx y el VIX están en backwardation, es decir, los futuros están más bajos conforme nos alejamos en los vencimientos, que es lo contrario de lo normal, y eso también muestra muchos nervios. Tercer factor clave de la semana, factor técnico. El DAX, muy importante fijarnos que en la subida se paró exactamente en el mismo nivel de la subida anterior, del rebote anterior, luego por encima de esa zona de 10.400 podríamos tener una recuperación consistente, pero cuidado si vuelve a perder, por ejemplo, este mínimo previo, porque entonces rompería una especie de figura triangular, que esta sería la directriz, la voy a marcar. Ahí está, si perdiera esa figura triangular por debajo, mucho cuidado, y más teniendo en cuenta los muy altos niveles de volatilidad en los que nos estamos moviendo. Fíjense, por ejemplo, el ATR, que marca el rango medio de las sesiones, como también está al nivel más alto desde el año 2012. Misma historia en el Standard & Poor's, que está formando como una especie de triángulo. Vamos a ver por dónde rompe, porque todo puede ser muy violento, siempre recordando que estos gráficos nos están mostrando claramente tendencia bajista. Última clave de la semana para mí, la persistencia con la que el IBEX lo está haciendo peor que los demás. Esto es algo preocupante, aquí lo tienen, este es el gráfico diario del spread entre el IBEX
y el DAX, y como vemos, la semana ha sido nefasta. El IBEX ha estado todo el tiempo haciéndolo peor que el DAX y peor que el Eurostoxx. El IBEX está muy condicionado por lo que hacen los bancos, y es que miren el panorama de los bancos españoles. Este es el gráfico del Santander, es un gráfico demoledoramente bajista, y esto pues afecta mucho al IBEX. También parece ser que puede que estemos incorporando algo de riesgo político por los posibles resultados de las elecciones próximas que tenemos. Entonces, como digo, pues en el corto plazo el IBEX lo está haciendo peor. Si apretamos el gráfico y lo vemos en el largo plazo, bueno, pues el IBEX estuvo desde octubre del 2014 hasta abril del 2015 perdiendo muchísimas posiciones respecto al DAX, por ejemplo. Luego hizo una remontada y se ha parado exactamente en el retroceso de Fibonacci del 50%. Esto es todo, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes.